no podemos entender lo que es Bitcoin, no podemos entender lo que es blockchain, no podemos entender lo que son las elecciones regionales venezolanas, no podemos entender lo que es una constituyente, no podemos entender lo que es democracia, no podemos entender lo que es separación de poderes, no podemos entender lo que son delitos de lesa humanidad, no podemos entender lo que es violación de derechos humanos, si no hacemos referencia a lo que es qué es la sociedad civil. ¿Ustedes se acuerdan el 29 de mayo del 2000? La sociedad civil. ¿Con qué se come eso? Ahí tenemos uno de los más macabros agentes de nuestra vida histórica. Ahí tenemos una foto con 3 grandes emprendedores, ¿no? Ya emprendieron su camino. ¿Qué es la sociedad civil? ¿Con qué se come eso? Pues hay un señor estudioso de derecho constitucional, y volvemos y vean cómo sociedad civil y Bitcoin podemos verla desde la óptica del derecho constitucional. Es director de un centro de democracia en Sydney, Australia, que se llama John Kane, que he tenido la grata fortuna de intercambiar ideas con él y de tener unos cuantos libros, y escribió un libro que se llama Sociedad Civil Global. Usted puede formar parte de un grupo de Facebook de quienes les gusta tal vehículo, tal clase de perro, y eso es sociedad civil. Sociedad civil es espontánea. La sociedad civil tiene una fuerza enorme entre lo que son los factores democráticos y los tiránicos. Vemos cómo la sociedad civil ejerce una presión y tiene unos resultados enormes. Ya los vamos a ver. Pero vemos también cómo este autor tiene obras tan importantes como la de Vida y Muerte de la Democracia, Violencia y Democracia, Democracia y Decadencia de los Medios y Democracia Monitorizada. Concepto interesante que pudiéramos abrir un debate aquí de que cómo la sociedad civil y todo lo que la conformamos podemos, con estos medios nuevos y las redes sociales, verificar que los contratos públicos sean ejecutados, de que los presupuestos cumplan con las mismas condiciones que fueron presentadas, etcétera. Vemos entonces que la sociedad civil tiene una preponderancia mucho mayor a la que originariamente pudiéramos entender. Este autor señala en su obra 5 características específicas de la sociedad civil. La primera es que son estructuras y actividades no gubernamentales, un conjunto en especial de instituciones no estatales. La MUD no es sociedad civil. La MUD utiliza a la sociedad civil como un instrumento. PSV no es sociedad civil. Sociedad civil somos todos nosotros totalmente ajenos a lo que es la estructura política agonal y política existencial, pero me estaría desviando si entramos por ahí. Es por ello que cuando se hacen manifestaciones no es para tumbar a fulano, sino para exigir a aquellos que tú elegiste que hagan lo que tienen que hacer. No nos vamos a ir por las ramas, por un tema interesante. La sociedad civil, en efecto, es una sociedad, conjunto dinámico de procesos sociales más o menos fuertemente interconectados. Deben ser espontáneos. Por eso es que regístrense, hagan, no hagan, pidan permiso. No se pide permiso. La sociedad civil es espontánea. Civilidad, trato educado y aceptación de los extraños. Todos entramos en la sociedad civil, incluso aquellos que son contrarios a nosotros, porque formamos parte de la sociedad civil. Es un espacio en el que habitan diversas normas de trato educado no violento, un espacio multidimensional de no violencia, aunque tampoco sea un paraíso terrenal y de conciliación. Contiene bolsas de incivilidad. Pluralismo, acoge un gran número de formas de vida. Significa varias cosas para quienes habitan en sus estructuras. La heterogeneidad va en contra de la unidad por imposición. Cuando vemos que señalan, bueno, pero es que ustedes cada uno piensa por algún lado. Sí, porque somos sociedad civil. Y por eso que la MUD no es sociedad civil. Y por último, global.
la sociedad civil venezolana, podemos verla por ciertas condiciones específicas, pero la sociedad civil cada vez es global. Formamos parte de una comunidad internacional. La violación de un derecho humano aquí es igual que la violación de un derecho humano en otro país. No mencionemos algún país para no entrar en discusión. Por eso es que los conceptos de soberanía no significa que en este país se hace lo que el tirano manda. La soberanía son conceptos generales y por eso que debe respetarse los derechos humanos y la pluralidad. Ahora, ¿qué hace la sociedad civil? ¿Qué puede hacer la sociedad civil? ¿Cuáles son sus efectos? Sí, hay muchos casos emblemáticos. Los hay desde el caso de la banca en Europa en general, los casos de Bankia, aquellas personas que tenían sus ahorros y se los convirtieron en acciones preferentes y de la noche a la mañana entonces cae el sistema bancario español y vemos cómo entonces Alemania tiene que poner dinero y cómo están la afectación en el mercado hipotecario y cómo ha hecho frente la sociedad civil reclamando y sí, se dieron algunas soluciones legislativas por presión de la sociedad civil. Sociedad civil también son las acciones por las prótesis mamarias PIP, que vemos que tienen acciones en Europa, condenatorias, etcétera. También tenemos cómo la sociedad civil reaccionó en el caso de Lehman Brothers también, o en el caso del Banco Latino en Venezuela. Por supuesto, las soluciones y las respuestas en este país han sido un poco menos importantes en el sentido de que, bueno, hemos vivido siempre una tiranía en mayor o menor grado. El caso de lo que son el transporte aéreo en general, aquí por supuesto tenemos casos paupérrimos, pero en general los usuarios del transporte aéreo imponen y son una fuerza importante, por eso que aquí tratan de dominar todo y canalizar todo por supuestamente la autoridad de aeronáutica como protectora de los viajeros, y es todo lo contrario, más bien atentan contra la prestación del servicio. Y un caso importante es la Corte Penal Internacional. Es un logro de la sociedad civil global. Por eso es que la sociedad civil venezolana, que forma parte de la sociedad civil global, haciendo uso de las nuevas tecnologías para identificar, para señalar y para dejar constancia de las graves violaciones de derechos humanos que llegan a niveles de lesa humanidad, en el mismo sentido de que formamos parte de esa sociedad civil global, nos enmarcamos en, como lo señala una autora de la Universidad de Ámsterdam, Marielle Clasius, dentro de lo que es el concepto que dio origen a la Corte Penal Internacional para hacerle frente a esas reclamaciones por violaciones de lesa humanidad. Pues el Bitcoin también es producto de la sociedad civil global. ¿Por qué? Porque había gente que tenía sus ahorros, los ahorros de toda su vida en un banco y de la noche a la mañana no sirven. Había personas que quieren hacer una transferencia y no ocurre la transferencia por limitaciones, o cuando tienes que llamar a dar una clave, una cosa, resulta que es una ordalía, es como si estuvieses en una competencia para que tú le demuestres al banco o a Movistar o a quien sea que tú eres el que está reclamando. Señores, atención al cliente es para el cliente, o sea, tú no tienes que superar una prueba. La señora que no se sabe el número de memoria de que metió el PIN cuando compró el teléfono, dónde usted compró el equipo, cuántos son sus... Eso es problema de ellos, que tienen que garantizarme a mí que yo puedo acceder a mis productos y que nadie más pueda. Eso no se puede convertir en una prueba de habilidades. Entonces, eso tiene que ver la sociedad civil con eso. Y el Bitcoin surge como respuesta de la sociedad civil global, cada uno, como somos plurales, la parte técnica, como esa razón.